Peter Kürten, o más conocido como el vampiro de Düsseldorf. Peter es uno de los asesinos alemanes más conocidos, ya que incluso tiene su propia película y muchos documentales sobre él. Un asesino que violaba y torturaba de forma salvajemente a sus víctimas hasta matarlas y, una vez muertas, se bebía su sangre. Peter nació el 26 de mayo de 1883 en Mulheim, Alemania. Era el tercero de 13 hermanos, y al igual que estos, Peter no fue bien recibido por sus padres. Su familia vivía en la miseria y cada día era un desafío contra el hambre. Peter vivió en medio de la violencia física y psicológica, ya que tuvo que ver cómo su padre, que era un alcohólico, le daba paliza a su madre y no dudaba en abusar de sus hermanas. Con solo 9 años, el niño decidió escapar de su casa de Düsseldorf, donde la familia se había mudado para huir del dolor, la tristeza y la violencia extrema que habían convertido su vida en algo insoportable. Aunque sabía que lo que sucedía en su casa no era normal, en su interior fue arraigado un sentimiento que parecía empujar al joven hacia una vida marcada por la delincuencia y la violencia. Se sabe que cometió varios delitos menores como robos y agresiones, que lo mantenían en prisión por un periodo corto de tiempo. Peter disfrutaba desde pequeño matando y torturando animales, por lo que ya desde pequeño se notaba que algo no iba muy bien dentro de su cabeza. Como muchos psicópatas, siempre comienzan torturando animales y, siempre tienen como la necesidad de pasar a algo más, a dar un paso más con lo humano. Es por esto por lo que a sus 9 años cometió su primer crimen. Ahogó a 2 de sus compañeros de colegio, que, al parecer se ve que lo empujó a un lago. Nadie lo culpó en aquel momento, de hecho fue catalogado como un accidente. Tuvieron que transcurrir algunos años más para que Peter volviera a sentir esa necesidad de matar. El 25 de mayo de 1913, Peter era un hombre de 30 años que, vivía de lo que robaba. Un día estaba vigilando una casa presuntamente vacía para entrar a robar. Pero cuando entró a desvalijarla, se dio cuenta de que en su interior se encontraba una niña de 13 años llamada Christine Klein, que estaba durmiendo en su habitación tranquilamente. Después de comprobar que no había nadie más en la casa, dio por rienda suelta a su placer y la estranguló y la degolló. Peter lo contó de la siguiente manera. Entré a una casa de Wallstrains, cuyo inquilino era de apellido Klein. Fui hasta la primera planta, abrí varias puertas y no encontré nada digno de robar. Pero vi a una muchacha durmiendo de aproximadamente 10 años, cubierta con una cobija gruesa de pluma. Tenía un pequeño cuchillo en el bolsillo, con lo cual corté su garganta. Oí los chorros y el goteo de la sangre en la estera al lado de la cama. El padre de la niña, Peter Klein, fue acusado del asesinato de su propia hija, ya que Peter dejó en la escena del crimen un pañuelo con sus iniciales, PK, que casualmente coincidían con las del padre. 2 meses después, Peter encontró a su siguiente víctima. En un nuevo asalto a una casa para robar, el asesino se topó con la joven Gertrude Franken, de 17 años, a la que estranguló con sus propias manos. Aquel fue el punto de inflexión que marcaría el inicio de una serie de asesinatos que aterrorizarían a la ciudad de Düsseldorf. Las siguientes víctimas serían 2 hermanas a las que mutiló. Y a partir de ahí, dio un paso más en su locura, ya que, empezó a beber sangre de sus víctimas. En 1923 se casó con una mujer, no tuvo hijos y aparentemente vivía como un hombre normal. Además, ella ni siquiera sospechaba de su doble vida. Entre los meses de febrero y noviembre de 1929, Peter, con el ego desatado, algo muy habitual entre los asesinos en serie, empezó a poner en jaque a la policía burlándose de ella. En su afán por reafirmar su superioridad frente a los agentes, Peter le envió un mapa donde indicaba el lugar en el que había arrojado un cadáver de una niña llamada Gertrude Alberman.
En aquellos momentos las comisarías alemanas se encontraban colapsadas por la enorme cantidad de denuncias que llegaban con los nombres de posibles sospechosos. En mayo de 1930, la esposa de Peter pensó que su marido le estaba gastando una pesada broma, cuando mientras estaban sentados en el salón de su casa, este le confesó que era la personificación del mal, la bestia de Düsseldorf. La mujer amagó con levantarse con una sonrisa en los labios, pero Peter la paró cogiéndola de su mano y continuó con su historia. Erguido y muy serio, Peter contó a su esposa el inmenso placer que le proporcionaba el hecho de apuñalar con un cuchillo o una tijera, o apretar con sus propias manos desnudas, la garganta de mujeres jóvenes. Incluso se ha llegado a decir que Peter pidió a su esposa que lo entregara ella misma a la policía. Así podrían cobrar la recompensa que se ofrecía por él. Este mismo año, Peter se había fijado en Maria Buldrake, una joven de 20 años que acababa de bajar del tren justamente en la estación donde Peter estaba robando. Irónicamente, Peter salvó a Buldrake de un acosador que la estaba molestando y se ofreció a acompañarla hasta la residencia de estudiantes. Sin embargo, Peter se las ingenió para llevarla hasta su casa, donde se insinuó a la joven y fue rechazado. Peter entonces se ofreció a llevarla, esta vez sí, hasta la residencia de estudiantes. Pero en lugar de eso, la condujo hasta un bosque a las afueras de la ciudad, donde la violó y la estranguló, dándola por muerta. La joven tuvo mucha suerte, ya que sobrevivió a la agresión y pudo acudir a la policía para denunciar los hechos. Pocos días después, Peter fue detenido. Los interrogatorios dieron a Peter la oportunidad de satisfacer de nuevo su enorme ego. Durante las sesiones confesó alrededor de 70 actos criminales, entre los que se incluían las agresiones sexuales, asesinatos y actos de piromanía. Decía que a veces prendía fuego a edificios abandonados, con la esperanza de ver salir ardiendo del interior a vagabundos que pasaban la noche dentro. Entre sus fetiches se encontraba la sangre. Decía que le proporcionaba un gran placer estar en contacto con ella y que a veces se la bebía. Este trastorno se llama hematodipsia o vampirismo clínico y ha sido frecuente diagnosticado en otros personajes históricos y asesinos en serie como la condesa húngara del siglo XVI, Elizabeth Bathory. Tras escuchar las terribles declaraciones del acusado, el jurado no dudó en condenarlo a muerte por el asesinato de 9 personas. Peter no protestó ni intentó apelar, aceptando la pena en silencio. Su ejecución por guillotina se fijó para el 2 de julio de 1931, en Colonia. Su psicopatía y su mal estado mental se reflejaban con sus últimas palabras antes de morir, ya que, muy intrigado, preguntó al verdugo literalmente: «Después de que me cortéis la cabeza, ¿podré oír cómo brota la sangre de mi cuello?». Los psiquiatras, muy intrigados por la psicopatía y la anatomía del cerebro de Peter, no dudaron en solicitar a las autoridades la cabeza cortada del asesino para estudiar su cerebro, a lo que la justicia alemana no puso inconveniente. A día de hoy, la cabeza del vampiro de Düsseldorf se exhibe en el Museo Ripley's de Wisconsin-Dells, en Estados Unidos. O sea, literalmente la cabeza está colocada en una vitrina, rajada por la mitad para que todo el mundo la pueda ver. Obviamente no voy a poner en YouTube imágenes explícitas de la cabeza, pero si buscáis en Google la cabeza del vampiro de Düsseldorf, os sale. Sí, la podéis ver tranquilamente. Y bueno, pues eso ha sido el vídeo por hoy. Espero que os haya gustado, que me dejéis un buen like, un comentario y nada, que os quiero mucho.